¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Un gusto de compartir con ustedes algunos conocimientos de cómo construir una cita textual y una cita de resumen. ¿Qué diferencias deben tener estas dos construcciones narrativas? Vamos a ver en estos momentos. La cita textual es la transcripción de la información más importante de un texto, es decir, recoge las palabras textuales del autor tal como él lo ha escrito, permite reproducir literalmente la información. Por la cantidad de palabras que se transcriben puede ser breve, hasta 39, y extensas de más de 40 palabras. Eso lo dice Amaya et al. 2020 en su página 2. Acá la cita textual ofrece información del autor, año de publicación del documento y número de página o párrafos donde se extrae el texto, citado en Yetgen Ramos et al. 2021, página 39. Tal entonces, como hemos explicado, jóvenes, una cita textual tiene que ser escrita tal como lo ha escrito el autor y que ustedes la han extraído de un texto, de una fuente seria, porque va a contribuir a justamente a desarrollar el subtema que ha sido designado en su trabajo de grado. ¿Cuáles son las características de la cita textual que ustedes jóvenes deben tomar en cuenta para su redacción? Primero, que una cita textual debe tener comillas. Eso es imprescindible, que ustedes coloquen sus comillas. Deben tener también puntos suspensivos, que en este caso, si se emplean, se utilizan al omitir o eliminar alguna información del texto original que ustedes han extraído. Se usa cuatro puntos para indicar una omisión entre oraciones. El primero indica el punto al final de la primera oración citada, luego de los tres puntos suspensivos, y siguen escribiendo. También se emplean en la cita textual la expresión conocida como SIC, S-I-C, y entre corchetes. Si en la cita textual se detecta un error ortográfico del autor, de la fuente donde ustedes han extraído, junto al texto citado se coloca la expresión SIC en cursiva, que significa así en el original, es decir, así está en el original, están advirtiendo ustedes a sus lectores. Es decir, el error corresponde al texto original. También en la cita textual hay una información adicional entre corchetes. Si ustedes añaden información adicional a la cita que ustedes han extraído, debe ser redactada entre corchetes. Este recurso se usa para generar mayor precisión en el desarrollo teórico. Es decir, que si ustedes ven una cita textual y consideran importante agregarle algo a una partecita de esa cita textual, no le pueden meter de frente a escribir, no, 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 no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que abrir un corchetito, que es diferente al paréntesis, un corchete, que es más rectito, y ahí escriben lo que quisieran agregar y cierran el corchete. Entonces el lector va a saber, va a entender que ese es un agregado de ustedes, un aporte de ustedes. Y también es importantísimo que ustedes tomen en cuenta la fuente abreviado parentética, que muchos estudiantes a veces se olvidan. ¿Qué significa esto? Que al final de la cita textual que ustedes han construido o que han extraído de una fuente seria, al final deben colocar la referencia abreviada, el o los apellidos del autor, año de publicación y número de página o párrafo. Es importantísimo. Entonces, abren un paréntesis, un ejemplo, ponen Pérez, 2019, párrafo abreviado 3. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes consideren este aspecto que a veces se olvida. Una cita textual es importante que vaya sus comillas, es importante que vaya
la fuente abreviada o parentética. Entonces, sigamos. A continuación, pueden ustedes apreciar un ejemplo de una cita textual. Acá está, ¿eh? Una comillita para los liberales. Dicen, cierren los corchetes. Ahí está agregando el autor esa apreciación. Y dice, continúa la cita textual, es claro que la interculturalidad es un requisito indispensable para el desarrollo nacional. Escribe un autor que, para formular un plan de desarrollo a largo plazo, es indispensable conocer y respetar la idiosincrasia. Y acá ponen entre corchetes CID. ¿Por qué ponen entre corchetes CID? Acá, en este caso, ustedes le están haciendo una observación a esa palabra idiosincrasia. ¿Qué observación? Que esa palabra está mal escrita. No es idiosincrasia, sino idiosincrasia. ¿Ok? Entonces ustedes están citando ese párrafo, pero le están poniendo su observación con la palabrita CID. Y continúan escribiendo de los distintos grupos étnicos. Cierra la comilla y ahí viene la referencia abreviada que no pueden olvidar en una cita textual. Entre paréntesis, González 2016, página, que se pone en P, punto minúscula, la P en minúscula y punto, página 11. Y cierran el paréntesis y recién viene el punto final de esa cita. Ya saben, entonces no se olviden de poner sus comillas y no se olviden de poner su referencia abreviada. Ahora viene, jóvenes, las citas de resumen. ¿Qué cosa es el resumen? El resumen es un proceso que permite la síntesis de información relevante, nos dice la academia. Los resúmenes se insertan en un párrafo aparte y con la misma tipología de un párrafo de desarrollo. La información de un resumen no se transcribe directamente en un texto, sino que se elabora a partir del parafraseado de las ideas principales de varios párrafos. Antes de empezar con la inserción de la cita de resumen, es importante que se aclaren algunos conceptos. Entonces, miren, jóvenes, la cita de resumen, ustedes tienen que considerar que de la fuente que ustedes han seleccionado, van a leer el texto y van a hacer su previo proceso de sumillado que ahorita vemos, y esas sumillas le van a permitir estructurar un párrafo de resumen, que son las ideas principales de un texto seleccionado por ustedes. Acá está, en un texto X que ustedes han seleccionado. Identifican y subrayan con plumón, con lapicero, con lo que ustedes crean conveniente, o de manera digital en un PDF, lo subrayan y ponen ahí ustedes la idea principal y las ideas secundarias. Lo sumillan al costado de ese texto y cada uno de esas sumillas van a ser un insumo para que ustedes puedan construir ese párrafo de resumen. No se olvide, son ideas extraídas que al final ustedes con racionalidad van a concluir que es importante resumir de todo lo que han leído e investigado lo siguiente. Y por último, las citas de resumen. Un ejemplo, jóvenes, nosotros debemos copiar lo que hemos sumillado, identificado de una fuente seria y lo juntamos en un párrafo. Por ejemplo, este párrafo que dice, un refugio es un hogar para los animales que se han perdido o fueron abandonados. Por lo general, en este conector utilizamos unir los sumillados con conectores, marcadores o signos de puntuación. La primera idea, en la primera oración, ha sido unida entonces con un conector. Y seguimos. Por lo general, cuando el animal se encuentra en mal estado de salud o no es adoptado de manera oportuna, algunos refugios tienen la política de matarlo mediante la aplicación de la eutanasia. ¿Me entiendes? Los refugios para animales son establecimientos que utilizan sus propios ingresos para cuidar, mantener con vida y en buen estado los animales rescatados. Entonces acá tenemos como tres ideas. Acá también hemos hecho lo mismo.
una primera idea, un primer sumillado, una primera comprensión sobre algo, un conector, otra oración, otra idea y por último también otro sumillado. Al final no se olviden, importantísimo en la cita de resumen, jóvenes, colocar la referencia abreviada al final de todo ese párrafo que ustedes han construido. Esa referencia abreviada se hace poniendo el apellido principal, uno nada más del autor, el año, coma, la página, una P en minúscula, punto, 111 o lo que corresponde el número de página. Recién voy a cerrar el paréntesis y poner el punto final de ese párrafo. Ya saben, entonces, no es difícil construir una cita textual y de resumen. Solo se requiere un poquito de detalle, de ver y tomar como referencia nuestra guía de redacción APA. Entonces, nos estamos viendo